¿Vieron? Vamos a empezar enseguida, ¿ya? Con respecto, chiquillos, a los trabajos de la actividad del huevo, ya no los tengo todos revisados. La otra semana lo más probable es que tenga sus notas y se las voy a ir reenviando, ¿ya? En el correo que me enviaron se las voy a reenviar, ¿ya? Ahí con alguna, ¿cómo se llama? Con alguna retroalimentación, ¿ok? Profe, Dígame. es que es que yo le pregunté que por qué pasaba eso de que yo había hecho todas las pruebas y me salía pendiente. Te salía una pendiente, ¿cierto? Sí, Mira, tengo que revisar bien. A lo mejor yo me equivoqué cuando hice el calendario, o lo más probable es que cuando hiciste alguna de las dos no la enviaste o no se envió. Entonces tenemos que ver bien ese tema, ¿ya? Vamos a ver bien ya, para ver qué podemos hacer, ¿ya? ya, Lo voy a ver en un ratito más, ¿ya? Y ahí te aviso. Bueno, ya, profe. sí, pero por ejemplo, si una de las pruebas se daba hoy día, la podemos dejar para la próxima semana, no te preocupes, ¿ya? Ya. Ya, súper. Chiquillos, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya, súper. Lo que vamos a ver hoy día tiene relación con la teoría de la evolución de este personaje que vemos acá, ¿ya? Que es conocido como, o más bien se llama, Charles Darwin, ¿ya? Vamos a ver por qué se llama teoría de la evolución, chiquillos, y en este caso, qué tan importante fue él para ciertas concepciones que nosotros tenemos, ¿ya? Eh, Sigamos. El objetivo de la clase tiene relación más que nada con, como ya les dije, conocer las características de la teoría de la evolución de la especie. Así se llama específicamente la teoría de Charles Darwin. ¿Ya? Es importante entender que la teoría de la evolución de las especies plantea a grandes rasgos, chiquillos, que todas las especies, ya sea obviamente humanas, ¿sí? Como animales, principalmente animales, que es lo que él estudia, ¿sí? Van presentando características evolutivas que le ayudan en su desarrollo y sobre todo en su supervivencia. Sin ir más allá, por ejemplo, nosotros no siempre fuimos el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Se dice en estudios anteriores que anteriormente habían otro tipo de humano, de humanoide, ¿cierto? Estaba el Homo erectus, teníamos también no recuerdo bien el nombre, Como chiquillo. Neandertal. Exacto, ese mismito. Entonces teníamos varios más, ojo, que los que se cuentan en la historia, ¿sí? Son los que se supone que sobrevivieron y que fueron uno de los más importantes. Se dice también que el Homo neanderthal, como me dijeron por ahí, fue uno de los últimos en extinguirse, ¿ya? Y se dice también que estuvo como casi en una constante pelea con el Homo sapiens que conocemos hoy en día. Ya, o sea, no es el que conocemos hoy en día, sino que una especie similar, ¿ya? ¿Por qué se dice que el Homo neanderthal no sobrevivió, no ganó la batalla, digamos? Porque este ser humano, ¿cierto? Era principalmente más de fuerzas que de lógica y razonamiento, ¿ya? Se dice que en este caso el Homo... Deme un segundito, ya, ahí sí. Se dice que en este caso el Homo sapiens era más racional, por lo tanto todas las decisiones que tomaba lo hacía en ese sentido y por lo tanto por eso se salvaba. Y el otro personaje, en este caso, que es el Homo neanderthal, él lo hacía más pensando con la fuerza, no con la razón, digamos, ¿ya? Entonces, eso fue una de las causas, digamos, de su extinción. Una característica importante, chiquillos, de evolución del ser humano
tiene que ver con el utilizamiento o la utilidad de algunas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama las muelas del juicio, ¿sí? Que si ustedes se preguntarán para qué diablos sirven, la verdad es que no sirven para nada. Para lo único que sirven es para infectarse y después que duelan y tener que sacarla, la verdad, porque no, la comida que nosotros ingerimos no llega en el sentido de que nosotros tengamos que usar la muela del juicio, las muelas del juicio para poder masticar un alimento. Nos basta con las muelas que tenemos un poquito más adelante y ya está, ¿cierto? Eh, la verdad es que obviamente el ser humano de hoy en día no está tan acostumbrado a consumir alimentos que requieran un desmembramiento o una masticación más poderosa, digamos. ¿Ya? Lo que sí ocurría, chiquillos, en los tiempos antiguos, obviamente. Ya en la época, yo le estoy hablando millones de años atrás, cuando empezaron a aparecer los primeros seres humanos, ¿sí? Se dice que estas muelas del juicio existían, chiquillos, en esos tiempos para que estos seres humanos en casi estado de incivilización, ¿cierto? Para que ellos pudieran desmembrar las partes de los animales cuando los cazaban. Ya es como que le sacaban, póngale una pierna al, no sé, al león que se van a comer, y de esa forma ellos podían sacar la carne cruda y comérsela, ¿ya? Digamos, esta muela del juicio era más, le servía para un tipo de alimentación, ¿ya? Obviamente con el paso de los años, del tiempo y de los millones de años, esta utilidad fue perdiendo utilidad, más que nada, ¿ya? Porque obviamente el ser humano se fue haciendo más civilizado, fue descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego es un hecho muy importante que marca la existencia del ser humano, ¿sí? Es importante porque lo convierte en civilizaciones más adelante, ¿sí? Es importante porque, como les digo, marca un antes y un después, ¿sí? Una de las otras evoluciones, chiquillos, es que se dice que, bueno, los primeros seres humanos caminaban en cuatro patas, eran cuadrúpedos, ¿ya? Se dice que con el tiempo el ser humano se fue dando cuenta que necesitaba ir, digamos, de cierta forma, enderezándose hasta el cierto punto de quedar bípedo, ¿ya? Eso también se nombra como una característica, ¿sí? En este caso, de la evolución humana, ¿ya? Y entre muchísimas cosas más, chiquillos, que podemos conversar. Por ejemplo, también, no sé si ustedes se han dado cuenta que en la espalda, al final de la columna, nosotros tenemos como un cachito que se le llama el coxis, ¿ya? También ustedes se pueden preguntar, ¿para qué diablos sirve también? ¿Sí? Eh, Porfa, chiquillos, les pido que en el chat solamente lo utilicen para hacer preguntas, porque se desconcentran si se ponen a tontear, y yo también me desconcentro porque pienso que tienen alguna pregunta y me voy para allá y no hay pregunta, ¿ya? Entonces, porfa, solamente para preguntas, ¿ya? O intervenciones entre ustedes mismos, pero para tontear no, ¿ya? Bueno, volviendo al tema de quién era este personaje y por qué fue tan importante, chiquillos, Darwin era un naturalista británico, ¿sí? Su padre era médico, por eso él quizás más que nada siempre estuvo ligado a la biología, ¿ya? Obviamente él no, estoy hablando un poco de la historia de este personaje, ¿ya? Él no quiso estudiar medicina porque tanto acompañar al papá, se decía que se aburría mucho. Entonces, él buscó su propio camino, ¿sí? Y se convirtió en un famoso naturista británico, ¿sí? Como les digo, lo más importante de él y por lo que se hizo conocido a nivel mundial fue por su teoría de la evolución biológica por selección natural. Ya vamos a explicar qué fue el concepto que él acuñó, que en este caso tiene que ver con la selección natural. ¿Ya? Una de las frases célebres, digamos, o que
o claro, de lo que hizo él, que es súper importante, tiene que ver con, obviamente, la evolución de la especie a partir de la selección natural. Y él define esta evolución como la descendencia con modificación. ¿Ya? Ahora vamos a ver, chiquillos, un mini video que va a explicar de cierta forma ya algunas partes importantes de la teoría de Darwin, así que tomen harta atención. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus... Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extras que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas. Muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido. No se escucha nada. Ah, ya, ahora sí, estaba silenciada. Ya. ¿Se ve ahí esta pantalla, chiquillos? ¿No? No. Déjenme... Ya, entonces... ¿Ahí se ve? ¿Se ve algo? Es hasta el Sí. fondo, en rigor está en verde. Hola a todos y Ahora sí se ve. bienvenidos a Ciencia ¿Se Express. escucha? En nuestro planeta hay Sí. probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas
y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extras que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Ya, ahora sí, chiquillos. Al tiro. Ya. Hola a todos. No, ahí sí. Ya, ¿se ve el PowerPoint, chiquillo? Ya. Entonces, partiendo ahora y bueno, desmenuzando, digamos, de cierta forma el video, ¿cierto? Una de las cosas importantes que plantea Darwin tiene que ver con, y que esto también él se da cuenta en sus investigaciones, que vamos a ver aquí un poquito más adelante, tiene que ver con las distintas especies. Ya yo creo que más de alguno quizá en algún momento se ha preguntado por qué hay especies que son muy similares, pero también presentan características que son diferentes. Por ejemplo, hablemos de los perritos, supongamos. Ya, los perritos encontramos distintas razas de perros, ¿cierto? Unos que son más habilidosos, otros que son más fuertes, etcétera, ¿cierto? Todos siempre, en este caso, tienen relación, claro, con una especie, con un antepasado en común, ¿ya? Se dice que, bueno, aparte de las mutaciones diferentes que se fueron dando cuando, no sé, por ejemplo, el dueño de un perrito, un poodle toy, dijo, voy a cruzar a mi poodle con, no sé, con una Yorkshire para que salga una especie más rara. Claro, esas son alteraciones que produce el hombre, pero hay alteraciones que se producen naturalmente que ocurren al parecido que los conejitos, ya, por ejemplo, de una camada de 4 perros, ¿cierto? Puede salir que uno de ellos, por ejemplo, la mamá es una pitbull, supongamos. Los dos, la mamá y el papá son un pitbull, ya de color café ambos, ¿cierto? Puede ser que si, por ejemplo, ellos viven en condiciones parecidas a las de los conejitos, estos que se insertaban, ¿sí? Que se insertaban allá en esta parte con hielo, puede ser que una de la camada, chiquillos, de estos perritos pueda salir
sin problema de color blanco. ¿Ya? Ay, espérame, me corrí. Y eso tiene relación con la adaptación de las especies al ecosistema. ¿Para qué van a ser de color blanco? Bueno, esto es más genético, ¿ya? Pero eso le va a servir de gran ayuda a este perrito para poder camuflarse dentro de la nieve, ¿ya? En el ecosistema existen diversas adaptaciones, chiquillos, que de cierta forma algunas son bastante interesantes, ¿ya? Por ejemplo, una de las que yo considero que es genial es la del palote, ¿ya? Uno si lo ve a simple vista podría considerar que no es un insecto, no se ve tal cual, pero claro, uno después lo investiga y se da cuenta que sí es, pero que este insecto fue teniendo estas características en generales, ¿cierto? Porque se está cuidando de su depredador, ¿ya? A ver, espérenme, déjenme ver. Que me... Ya. Entonces, una de las cosas importantes, chiquillos, que les tiene que quedar de Darwin, tiene que ver con la evolución de la especie a partir de la selección natural, ¿ya? Vamos ahora a ver bien el tema de la selección natural, pero ya le adelanto que tiene relación con aquel animal que posee características más específicas y que lo hacen ser un mejor sobreviviente en un ambiente, ¿ya? Darwin, obviamente, él tenía esta idea de que había muchos animales que venían de un antepasado en común, ¿cierto? Para poder él comprobar esta teoría, ¿sí? Y para poder ya hacer su investigación y hacer informes y que el mundo lo conociera, ¿cierto? Él decide hacer un viaje a las Islas Galápagos, ¿ya? Que es un archipiélago, ¿cierto? Muy lindo. ¿Y por qué quiso hacer el viaje a esta isla? Porque había una vegetación súper variada, una flora y fauna muy variada en esta isla, ¿ya? Eh, Porfa, chicos, no se desconcentren en el chat, ¿ya? Como les digo, Darwin viajó a esta isla por su variación de plantas, ¿cierto? Y su variación de animales, ¿ya? Al llegar a esta isla, él se fija exactamente en este animalito, ¿sí? Que es el pájaro pinzón, ¿ya? Él se da cuenta, bueno, recorre la isla, ¿cierto? Y se da cuenta que existen distintas características entre los pájaros pinzones. Principalmente, chiquillos, tiene que ver con la morfología de su pico, ¿ya? Unos poseían que, se encontró que unos tenían el pico más grueso, ¿cierto? Otros mucho más delgados, ¿sí? Como se ve acá en la imagen, otro un poquito más largo, más cortito, etcétera, ¿ya? Y eso es obviamente una característica que a él le interesa mucho y que en este caso desea estudiar, ¿ya? Porque él entiende que todas estas especies provienen de un antepasado en común, ¿ya? Entonces él al hacer el estudio obviamente va a... gracias, profe. Al hacer el estudio se va a dar cuenta de que obviamente vienen de un antepasado común y que ahí se puede entablar esta teoría de la evolución, ¿ya? Bueno, no solamente este es un inicio, ¿cierto?, de las adaptaciones de los pájaros pinzones, ¿ya? Porque más adelante vamos a conocer otros tipos de animales que tuvieron que adaptarse, ¿ya? Bueno, uno de los descubrimientos chiquillos con respecto al pájaro pinzón, ¿sí? Con respecto a su viaje a esta isla, primero, como ya les mencioné, tiene que ver que todos estos pájaros pinzones provienen de un ancestro, ¿ya? ¿Por qué fue cambiando la morfología, es decir, las características del pico? Principalmente, chiquillos, tiene relación con el lugar en donde habitan, y es lo que les puse acá. Las diferencias físicas que ellos tienen se va a estar caracterizada por el lugar en que están. Por ejemplo, hay animales que presentan un pico más delgado y es porque de cierta forma quizás
en el lugar en donde están, todos están en la misma isla, pero están en distintas partes. El lugar en donde están es más seco, por lo tanto tienen que sacar las semillas, ¿ya? El que tiene, por ejemplo, el pico un poco más grueso, están en el suelo, supongamos, y tienen que sacan su alimento desde el mismo suelo, ¿cierto? Sacando lombrices, insectos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué varía la morfología de su pico? En este caso, chiquillos, tiene relación principalmente con la forma en que se van a alimentar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este pinzón, ¿sí? Que es el pinzón más grande, vive en los árboles y obviamente su pico es más grande para morder, sirve, de hecho, chiquillos, este es uno de los más poderosos porque su mordedura se compara con una tijera de metal, ¿ya? Tenemos el pinzón cantor que se le llama, ¿sí? Que está presente en todas partes de la isla, tiene un pico más pequeño y puntiagudo, ¿ya? Si se fijan, no los voy a leer todos, los voy a mostrar nomás, ¿ya? Si se fijan, todos vienen de un ancestro en común, pero obviamente lo que más llama la atención y que lo diferencia uno del otro tiene que relación con la morfología. Morfología quiere decir características, ¿ya? De el pico de cada animal, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, luego de hacer este estudio a estos pájaros pinzones, Darwin se ilumina, ¿cierto? Le llega la idea y decide escribir su propio libro, que en este caso esta es la portada del libro, ¿sí? Que se llama y se va a llamar El origen de la especie. ¿Ya? En este libro, Darwin nos habla de las siguientes cuestiones. Nos habla sobre la variabilidad y las causas que existen dentro de la naturaleza, es decir, la variabilidad, la variación de las especies y por qué está determinada esta variación, ¿ya? No es que se haya dado una variación de pájaros pinzones porque sí, sino que hubieron distintos factores como el clima, el ambiente, la obtención de alimentos, que hacen necesaria su variabilidad, ¿ya? Efecto del hábito y del uso y desuso de partes, que es como yo partí contándoles que hay partes, por ejemplo, al igual que con nosotros los seres humanos, pasó en los animales que hay partes de su cuerpo que no usaban, por lo tanto, de cierta forma ya se fueron eliminando con el tiempo, ¿ok? Cabe destacar, chiquillos, que, por ejemplo, hay personas que ya no les aparece la muela del juicio, volviendo a ese tema. Ya eso es un síntoma claro de evolución, ¿ok? Y otra cosa que es súper importante y que es su término principal, que es la selección natural, que en este caso está dada por la lucha de la supervivencia, ¿ok? Más que nada lo que Darwin planteaba, chiquillos, que teníamos una generación principal, que es la de origen, ¿cierto? Produce una sobrevivencia no aleatoria, ya, es decir, van a sobrevivir todos porque tienen todas las mismas características, no es aleatorio, ¿sí? Después ocurren mutaciones y reproducciones anormales dentro de estas especies, que es lo que vamos a conocer como variabilidad. Tenemos una segunda generación también y vamos a tener una supervivencia no aleatoria porque esto de que salga uno diferente, que tiene características especiales que lo ayudan a sobrevivir, es algo no aleatorio, ¿ya? En la tercera generación, chiquillos, recién, ¿sí? Se van a presentar las mutaciones y ahí sí va a ser aleatorio, ahí no va a ser aleatorio, perdón, también el tema de la supervivencia, ¿ya? Cuando hablo de, en este caso, chiquillos, que no es aleatorio, quiere decir de que es lo contrario a lo aleatorio, ¿cierto? Que en este caso tiene relación con que sí se elige quién vive o quién no vive. Pero eso no es que la mamá elija quién va a vivir de sus hijos y quién no, sino que dependiendo de cada característica que tenga cada animal, va a ver si puede sobrevivir o no a los diferentes climas o hábitats, ¿ya? Profe, Dígame. ¿y esos pájaros que cuando los polluelos son débiles los tiran del nido para abajo? Eso pasa, chiquillos, también por un tema de selección natural. Aunque ustedes no lo crean, todos los animales desarrollan en cierta forma este instinto y cuando nacen estos pajaritos más débiles,
por lo general los papás de estos pajaritos intentan matarlo, aunque suene cruel, porque lo que pasa es que ellos requieren más atención, por lo tanto es un impedimento para ellos en su búsqueda natural de alimento, ¿ya? Profe, y también los hámster hacen lo mismo. Exactamente, y yo podría decir que puede ocurrir hasta, bueno, obviamente los seres humanos no, pero en casi todas las especies animales, ¿ya? Puede ocurrir este tipo de conducta, ¿ya? Porque es una conducta irracional de los animales específicamente, no del ser humano, ¿ya? Porque recuerden que podemos decir, si ustedes quieren ser más minuciosos con los términos, que el ser humano también es un animal, pero es un animal racional, que nos diferencia de los animales comunes y corrientes, que nosotros podemos pensar si un acto que vamos a cometer está bien o está mal y podemos de ahí sacar una conclusión, ¿ya? Bueno, para concluir, chiquillos, con respecto a la teoría de Darwin, es súper importante entender que él habla de la evolución a partir de la selección natural que va a estar producida por caracteres o rasgos genéticos, ¿ya? Obviamente, si yo tengo más características físicas de poder adaptarme, ¿cierto? O hacer camuflaje o lo que sea en un ambiente para no ser comido, ¿sí? Me va a ser mucho más fácil sobrevivir. Por ejemplo, chiquillo, hay algo súper que se ha hablado mucho tiempo, que es la evolución de la jirafa, ¿ya? Dicen que la jirafa, con el paso del tiempo, evolucionó hasta tener este largo cuello que todos conocemos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué evolucionó, chiquillo? Al igual que el pájaro pinzón, evoluciona porque necesita sobrevivir, que estanza de esta jirafa, ¿ya? Por lo tanto, se dice que mientras más estiraba su cuello, esto más ayudaba, ¿cierto?, a que éste creciera y por lo tanto, obviamente, ya en un tiempo después, las jirafas iban a nacer todas con esta genética, ¿ya? Porque la genética anterior ya no les servía, ¿ok? Es importante entender, chiquillos, la evolución de Darwin con estos conceptos: la sobreproducción, la variación, la lucha por la existencia, el éxito reproductivo y adaptación. Sobreproducción tiene que ver con que obviamente de un apareamiento sale una camada de animales, por lo tanto no todos pueden sobrevivir y existe obviamente una sobreproducción de animales. Tenemos que esta camada presenta variaciones, obviamente, porque no todos van a ser iguales. Hay algunos que tienen características más positivas que lo ayudan a sobrevivir más fácil, ¿sí? Después de esto se da la lucha por la existencia, que tiene que ver con la sobreproducción un poco también, que al haber tanto animal necesitan comer más, por lo tanto va a llegar un momento que si se mantiene esta cantidad de animales, el alimento se puede agotar. Por eso tienen que empezar a disminuir la especie, ¿ya? Y obviamente eso se va a dar por las distintas características genéticas de cada animal. Ya ahí podemos meter a la variación nuevamente. El éxito reproductivo, chiquillos, está dado por esos genes positivos que se repiten en cada animal. Y finalmente tenemos la adaptación. Todos estos conceptos me van a llevar a la evolución que nos plantea Darwin. Son importantes porque son la base de nuevas especies, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, con respecto a lo que hablamos hoy día, les dejo estas dos preguntas casi como reflexión, ¿sí? Para la próxima clase, que tienen relación con lo que vimos hoy día, ¿ya? Explicar el concepto de adaptación de una especie, tomando en cuenta el ejemplo de los pájaros pinzón de Darwin, ¿cierto? Según tu opinión, ¿por qué es importante el descubrimiento de Darwin con respecto a la evolución de las especies? ¿Ya? Entonces, chiquillos, quisiera saber si existe alguna duda con respecto a la actividad o a lo que vimos hoy día, porque me parece que ya estamos en la hora, sí. Ya, Profesora, dígame. Profe, sobre lo del trabajo del huevo,
Se lo mandé a su correo de Coterrifo. ¿Está bien? No está bien porque yo le había dicho que me lo enviaran al otro, pero no importa. Para el próximo trabajo cumplan lo que yo les pido, ya, porque no fue el único, Álvaro, así que no se preocupe. Me bombardearon el correo personal, siendo que yo les dije que me lo enviaran al otro, ya, pero no ¿Puedes importa. colocar en el chat cuál es el correo que tenemos que enviar bien los trabajos? Porque yo solo tengo ese. Aunque en todo caso, chiquillos, yo les mandé el último PowerPoint y ahí está el correo. Ya no me lo recuerdo bien ahora, creo que es Ciencias segundo ciclo, ¿ya? ¿Qué más le iba a decir? No me han llegado todos los trabajos, ¿ya? ¿No hay actividad para esta clase? Sí, la final, que son 2 preguntas. ¿Cuándo se envían? No es necesario enviarla, que me habla Álvaro, ¿ya? Es una actividad, es para... Espérenme. ¿Profe va a subir el Power? Sí, se los voy a enviar, chiquillos, con el profe César, ya, para que le llegue a todos. Y al que no le llega, Ok. me habla por el correo. Ahí sí me habla por el coterrifo, ya. Porque yo me creé, chiquillo, otro correo, es para que no se me llene el correo personal, ya. Eso, chicos, ya la tarea no se manda porque es solamente una actividad de clases. Sofi, no, dije en un principio que no la he terminado de revisar todas las guías. La próxima semana les voy a ir retroalimentando a los correos que me enviaron con las notas, ¿ya? Obviamente también van a estar en webclass, ¿ya? Pues no sé si todavía seguirá habilitada la función de ver sus notas, ¿ya? Creo que va a ser solamente por un tiempo, ¿ok? Ya, chicos.